Hola a todos, continuando con el capítulo 1, entonces vamos a mencionar algunas consideraciones matemáticas importantes a la hora de desarrollar los ejercicios tanto de ley de Coulomb como de campo eléctrico, entre otros. Entonces, estas consideraciones matemáticas son consideraciones básicas, en donde prácticamente son conceptos básicos que se aprendieron en secundaria y que estamos haciendo simplemente un repaso. Recuerden que estos primeros videos son de repaso para poder entonces adentrarnos en el curso como tal. Ahora, de esas consideraciones matemáticas, importante los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Recuerden que las unidades de medida, bueno, usted tiene diferentes. El metro es una unidad de medida para longitud. Usted tendría el gramo, que es la unidad de medida para la masa. Usted tendría la temperatura, se da en grados Celsius. La carga eléctrica, por ejemplo, se da en Coulomb y así sucesivamente. Entonces, ahora usted puede tener múltiplos de estas unidades de medida o submúltiplos. Entonces, usted podría tener un kilómetro, un hectómetro, decímetro, milímetro, centímetro, todos esos son múltiplos y submúltiplos del metro. Igual, por ejemplo, para el gramo, usted tiene el kilogramo, el teragramo, usted tendría miligramo, son múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida gramo. Otra unidad de medida, por ejemplo, el bit, más bien el byte, en donde usted habla de kilobytes, gigabytes, megabytes, terabytes. O bueno, realmente muy poco usted escucha hablar de decibytes o microbytes, pero existe. Entonces usted tiene múltiplos y submúltiplos de estas unidades de medida. Ahora, de allí que es importante que usted se conozca la nomenclatura y a qué potencia de 10 corresponde cada uno de los múltiplos y submúltiplos. Entonces, en múltiplos, digamos, de mayor a menor, obviamente pueden existir más, pero estos son los básicos. Usted tiene hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Entonces, cada uno de ellos está regido por digamos, la primera letra, es la que define el prefijo que usted va a utilizar a la hora de mencionar la unidad media que usted quiera. Entonces, hexa es la E mayúscula, peta la P mayúscula, tera T mayúscula, giga la G mayúscula, etc. Exceptuando el kilo se utiliza la minúscula y eso por consideraciones internacionales. Y bueno, en estos múltiplos, usted lo que tiene es que las unidades de la potencia de 10 que le corresponde a cada uno de ellos son positivas todas. Entonces usted empieza desde digamos, 10 a la... Mire, o sea, hay una técnica que generalmente usa la gente para aprendérsela, es en donde usted se las aprende, ¿no? Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Las coloca y luego las potencias van 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y ya cuando llega al mega, salta de 3 en 3, va de 3 en 3. 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a la 18. Entonces todas son potencias de 10 positivas. Y luego tiene los submúltiplos, en donde tiene, bueno, usted igualmente se lo tiene que aprender, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Y entonces el prefijo que las define es la primera letra. Deci sería D y la primera letra minúscula porque son submúltiplos. Entonces deci sería la D, centi sería la C minúscula, mili sería la M, micro. Entonces micro y mili, los dos empiezan con M. Por lo tanto, el micro se definió como, se le colocó una letra diferente, que sería la letra griega mu. Luego usted tiene nano, n y así sucesivamente. Y cuando usted va definiendo hacia abajo, entonces usted tiene 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 el centi, 10 a la menos 3 el mili, y luego el micro viene, digamos, salta 3 unidades, y entonces, o 3 potencias de 10, entonces tiene 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, 10 a la menos 18, de 3 en 3 también hacia abajo. Entonces, de esa manera, pues usted se las aprende de tal manera que si estamos hablando, por ejemplo, de Coulomb, que es lo que vamos a utilizar generalmente en este capítulo, usted puede tener
por ejemplo, si usted dice en 38 microcoulomb, entonces ya usted sabe que el micro corresponde a un submúltiplo que es la potencia 10 a la menos 6. Entonces lo que usted tendría sería, eso sería 38 por 10 a la menos 6 coulomb. Y si por ejemplo usted tendría, por decir cualquier cosa, 3 milicoulomb, entonces usted también busca en la potencia 10 correspondiente, eso sería la potencia 10 a la menos 3, entonces eso sería 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Y así sucesivamente usted puede jugar un poquito con los múltiplos y submúltiplos. Entonces eso tiene que tenerlo muy en cuenta, porque después vamos a ver que realmente usted siempre va a tener que trabajar con la unidad de medida correspondiente y no con los múltiplos ni submúltiplos. Y obviamente que siempre va a tener que estar transformando. Y esta es una manera de verlo de manera sencilla, rápida y no más que pues que tiene que tener en cuenta y aprenderse los múltiplos y submúltiplos de unidades de medida. Otro punto importante dentro de las consideraciones matemáticas es trigonometría. Generalmente en la experiencia muchos estudiantes se complican un poco con el hecho de cuando tengo que sumar fuerzas, y tanto en las leyes de Newton, prácticamente que es similar en cierta manera en lo que es la estructura matemática que hay que seguir para resolver los ejercicios, tanto en la ley de Newton como en la ley de Coulomb, pues se utiliza el concepto de sumatoria de fuerza, otros utilizan IJK, entonces se confunden. Y realmente no hay mucha confusión, o no habría por qué confundirse si uno mantiene los conceptos básicos. Siempre los conceptos básicos y las definiciones básicas son importantes a la hora de poder yo ir a abordar ejercicios o problemas más complicados. Entonces, hagamos un repaso de trigonometría. Trigonometría, usted recuerde siempre, yo tengo las funciones básicas, obviamente no vamos a hablar de todas las funciones, pero las funciones básicas, el seno, el coseno y la tangente. Entonces, el seno, coseno y tangente definidos para un triángulo rectángulo, en donde yo tengo mi ángulo θ aquí. Obviamente lo pude haber colocado acá si yo hubiese querido, pero bueno, vamos a utilizar este que está acá. Tengo mi lado A, mi lado B y mi lado C. Entonces, el seno del ángulo este que está aquí, entonces, bueno, el seno en general se define para un triángulo rectángulo como lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, lado opuesto sobre hipotenusa, en este triángulo dibujado aquí corresponde a el lado opuesto del ángulo θ, sería B, sobre la hipotenusa, que sería C. Luego tengo coseno del ángulo, la definición del coseno del ángulo es lado adyacente sobre hipotenusa. Ahora, en este triángulo, el ángulo θ que está aquí, el lado adyacente del ángulo θ, o sea, el lado adyacente, el lado que está al lado, es este que está aquí. Ese sería A entre hipotenusa, que sería C. Y tangente del ángulo se define como lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces, el ángulo θ aquí está, lado opuesto sería B y lado adyacente sería A, así que B entre A. Entonces, si yo hubiese utilizado esto, entonces las definiciones quedaría, el seno sería lado opuesto, que sería A entre C, el coseno de este ángulo sería el lado adyacente, que sería B entre C, y la tangente de este ángulo que está acá arriba sería el lado opuesto, que sería A entre el lado adyacente, que sería B. O sea, sería diferente a lo que hemos definido aquí, entendiéndose que lo que está definido aquí es para este ángulo que está aquí. Entonces, es importante que usted siempre mantenga la definición original. Seno, lado opuesto sobre hipotenusa, coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, tangente, lado opuesto sobre lado adyacente. Ahora, ¿por qué hay que recordar eso? Porque al final, si yo busco, digamos, la función inversa de la tangente para poder definir el ángulo θ, entonces me queda θ es igual a arco tangente de la definición de este ángulo que habíamos obtenido con la tangente de B sobre A. Entonces, eso por una parte. Por la otra, hay que entender que estas funciones trigonométricas también tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, en donde con el teorema de Pitágoras básico tenemos que, bueno, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, en este caso, para este triángulo que está dibujado aquí,
sería c al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de a al cuadrado y b al cuadrado. Y por ende, yo sacándole raíz cuadrada, me queda que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, entendiendo este triángulo. Ahora, basado en eso, concepto básico, nos vamos a lo que son vectores. Y en vectores, por ejemplo, en física 1, usted en secundaria y luego en física 1 en la universidad, en este caso Universidad Tecnológica de Panamá, usted vio lo que era los vectores, es decir, suma y resta vectores. Ahora, un vector es diferente a un escalar. Un escalar es una entidad matemática que tiene solamente magnitud, tiene un número, es decir, la temperatura, por ejemplo. La temperatura aquí en este punto es de 24 grados Celsius. En este otro punto es de 23.1 grados Celsius. En este otro punto es de 25 grados Celsius, dependiendo. Pero a usted no le interesa para dónde va la temperatura. Es más, o sea, usted no puede definir hacia dónde va la temperatura. O sea, aquí hay 24 grados Celsius hacia arriba. O sea, no. O sea, no hay manera de verlo de esa forma. Por ende, esa es una cantidad o una entidad escalar. Solamente necesito el número, la magnitud. Ahora, hay otras entidades matemáticas que no solamente se manejan con números, sino que también necesito una dirección, un sentido. En este caso serían los vectores. El vector yo necesito saber cuánto vale y hacia dónde, en qué dirección va ese vector. Por ejemplo, si yo hablo de un auto, yo puedo decir efectivamente, bueno, ese auto va a 24 kilómetros por hora. Bien, o sea, no va tan rápido. Y bueno, y ese otro va a 100 kilómetros por hora. Ok, está bien, también no va tan rápido. Pero lo que estoy diciendo allí es la magnitud del vector velocidad, en donde, a lo que se llama rapidez, en donde generalmente cuando estoy desarrollando problemas o cosas como esas, donde yo necesito, por ejemplo, en ingeniería civil, voy a colocar una valla y necesito saber qué posición voy a colocar esa valla, pues me interesa saber, por ejemplo, si hay viento, qué tan fuertes son los vientos en ese lugar y obviamente me interesa saber hacia dónde va el viento. Porque de así mismo yo puedo colocar la valla de una manera de que o le ponga algún sistema para que el viento no me dañe la valla. Entonces, de esa manera yo digo, bueno, el viento en esta zona va a 25 kilómetros por hora en dirección 35 grados al norte del oeste, por decir algo. Entonces, ya yo sé hacia dónde va el viento y además sé cuál es su magnitud. Igualmente, pues los autos y qué sé yo. Entonces, si ven, hay una gran diferencia entre lo que es, digamos, entidades escalares y entidades vector, ¿no? Entonces, eso se tiene que tomar muy en cuenta. Ahora, usted ya aprendió sobre eso, ya usted los conoce y, por ejemplo, aquí yo dibujé un diagrama de dos vectores. Hay al norte, sur, este y oeste. Entonces, tengo dos vectores, uno que va hacia el norte del oeste y el otro que va hacia el norte del este. Entonces, estos dos vectores yo los llamé F1 de fuerza 1 y F2 de fuerza 2, por darles un nombre. Usted aprendió también que ese F1 yo lo puedo descomponer, o sea, un vector yo lo puedo componer en sus componentes X y Y, cuando estoy hablando de dos dimensiones. Obviamente si tengo tres dimensiones, entonces también tendría Z. Pero en este caso, introductorio, básico, recordatorio, trabajamos en dos dimensiones. Entonces, mi vector F1 lo descompuse en su componente X y su componente Y. Si él va, digamos, en esta dirección, al norte del oeste, entonces su componente X va hacia la izquierda y su componente Y va hacia arriba. Luego, el vector F2 de manera, entre comillas, opuesta, digamos, va hacia el norte del este,
por tanto su componente X va hacia la derecha y su componente Y va hacia arriba. Hasta allí, importante el hecho de que entonces a ellos lo define un ángulo. Ese ángulo generalmente su profesor de secundaria o su profesor de física 1 le recordó, le enseñó que preferiblemente utilice el ángulo con respecto al eje de las X. Usted puede utilizar este ángulo que está acá también, pero sería otro cuento. Ahora les explico. Entonces, dicho eso, digamos que vamos a usar el ángulo siempre con respecto a la componente X. Si ese es el caso, entonces yo tengo que la magnitud de mi vector f1, y miren cómo se escribe, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x de ese vector al cuadrado más la componente en y de ese vector al cuadrado. Ahora, esto que está aquí, obviamente usted ve que es una copia de esto que está acá, es Pitágoras. En donde aquí usted tiene un triángulo rectángulo, este sería mi ángulo recto, 90 grados. Entonces, obviamente que según Pitágoras, esta sería mi hipotenusa y este serían los catetos. Entonces, es prácticamente lo que estoy haciendo allí. O sea, realmente es un copy-paste en, digamos, descomposición de vectores. Ahora, de esa manera yo puedo calcular, repito, la magnitud del vector f1. Asimismo, puedo hacer para la magnitud del vector f2. Luego, por definición, si yo tengo seno de teta 1, que sería este ángulo que está aquí, entendiéndose que estoy mirando el triángulo que tiene que ver con el vector f1, seno de teta 1, ¿cómo se define seno? Habíamos dicho que el lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de teta 1 sería el lado opuesto, que sería f1y, sobre hipotenusa, que sería f1, f1y entre f1. Si yo despejo esto que está aquí, este me queda solito, este está dividiendo, pasa multiplicando y me queda que f1y va a ser igual a f1 que pasó multiplicando aquí por seno de teta 1. Entonces de allí viene que la componente y de todo vector es igual al vector multiplicado por el seno del ángulo. Pero, ojo, es el seno del ángulo con respecto al eje x. Así que eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y luego, digamos que en el caso del coseno, el coseno, que se define como lado adyacente sobre hipotenusa, si me voy aquí mismo, el lado adyacente de teta 1 sería f1x, dividido entre la hipotenusa, que sería este, que sería la magnitud de f1. Entonces, despejo nuevamente, este pasa multiplicando y me queda que f1x igual a f1 coseno de teta 1. Es decir, que mi componente x del vector f1 es igual al vector f1 multiplicado por el coseno del ángulo. Generalmente los estudiantes se lo aprenden de memoria así y ya se acabó. ¿Y qué pasa? Que cuando viene, no sé, algún ejercicio y alguien le da por utilizar este ángulo de acá, se le complica todo, lo tiene malo, todo está malo. Obviamente, porque si usted utilizase el ángulo este que está acá, que llamemos alfa, por ejemplo, entonces usted va a tener este triángulo de acá. En este triángulo de acá, obviamente usted tiene, aquí tiene su componente f1y y aquí tendría la componente f1x. Así que ahora el seno de alfa va a ser por definición, lado opuesto sobre el seno del alfa va a ser f1x sobre la hipotenusa, que sería f1. Por tanto, f1x ahora va a ser f1 multiplicado por el seno de alfa, cuando acá f1x era f1 coseno de teta 1. Espero que me estén siguiendo. Entonces, y de manera parecida, digamos que el coseno de alfa va a ser lado adyacente, que sería f1y, entre f1. Por tanto, f1y va a ser f1 multiplicado por el coseno de alfa. Entonces, que sería lo contrario a lo que está aquí. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y repito, para que quede un poco claro, si yo tengo f1x, que es igual a f1 coseno de teta 1, esto se podría convertir en f1x es igual a f1 seno de alfa, si yo utilizase este ángulo de que está aquí. Y esto se convierte en f1y es igual a f1 coseno de alfa. Entonces cambia los roles de seno-coseno. Entonces no es sensato decir que
la componente x es siempre el vector multiplicado por el coseno del ángulo. Eso es falso. Porque les estoy demostrando que no necesariamente. Eso depende del ángulo que yo utilice. Si utilizo el ángulo con respecto al eje x o utilizo el ángulo con respecto al eje y. Así que mucho cuidado con eso, chicos. Es importante tenerlo en cuenta y en consideración siempre. Entonces, digamos que yo me voy a quedar con la definición que había puesto como ejemplo original, en donde pues tenemos que si utilizo el ángulo respecto al eje de las x, entonces yo me voy a quedar con que la componente y del vector f1 va a ser igual al vector f1 seno del ángulo θ1, que sería, repito, el ángulo que forma el vector con respecto al eje de las x, y f1x sería f1 coseno de θ1. Entonces, todo eso, miren, o sea, realmente ya usted lo conocía, o sea, es algo que usted vio desde posiblemente primero o segundo año de secundaria. Entonces, así que simplemente acordarse de todo eso y ponerlo escrito de la nueva, digamos, forma de escribir, entonces ahora la nueva nomenclatura llamada vectores. Entonces, ahora, otro concepto importante que complica y enreda a muchos estudiantes y que creo conveniente hacerlo explícito aquí, porque la experiencia de años anteriores me ha llevado a entender que muchos estudiantes se equivocan en los ejercicios no porque no necesariamente porque no conozcan o no hayan estudiado el tema, sino simplemente porque cometen errores básicos de trigonometría, teorema de Pitágoras y suma de vectores. Y a veces se complican por la forma de escribirlo. Y esto es casualmente lo que voy a hablar ya terminando como última parte del video para que lo tratemos dentro de estas consideraciones matemáticas. Cuando usted suma dos vectores, usted puede sumar componentes iguales, es decir, usted suma las componentes y, las componentes x, las componentes z. Usted no puede sumar componente x con componente y, eso por definición de vector. Entonces, obviamente que si las componentes, ¿qué es lo que va a definir si usted suma la componente o la resta? Es la dirección. De ahí la importancia que mencioné hace un momento, que para un vector es importante no solamente saber su magnitud, sino también su dirección, su sentido, hacia dónde se dirige. Entonces, si ambas componentes, que es el caso f1y y f2y, van en la misma dirección hacia arriba, y yo considero hacia arriba positivo, por tanto ambas se suman, o sea, suma algebraica, ¿no? Se suman algebraicamente. Es una suma de una adición. Entonces, sin embargo, por ejemplo, si veo las componentes x, una componente va hacia la derecha, la otra componente va hacia la izquierda. Si yo considero hacia la derecha positivo, esta componente va a ser positiva. Si yo considero hacia la izquierda negativo, entonces esta componente es negativa. Esta componente positiva, esta componente negativa, hay una adición, hay una suma, pero positivo con negativo realmente es una sustracción. Entonces se sustraen, se restan. Ahora, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que usted sume o reste algebraicamente las componentes de dos vectores está definido es por la dirección en la cual estén esas componentes. Ahora, de esa manera a usted le enseñaron en algún momento de su vida que yo puedo hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Y entonces le ponen un signo ahí un poco raro y ese signo significa suma, pues. Y bueno, es una S, ¿no? Que después usted le enseñaron muy probablemente que eso se convierte en como una S alargada que es integral. Pero en fin, aquí la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y. Lo que quiere decir que usted solamente va a sumar todas las componentes que estén en Y, en la sumatoria de fuerzas en Y en la sumatoria de fuerzas en X va a sumar todas las componentes que estén en X. Y quien va a definir el signo es la dirección. Si va hacia la derecha, positivo; si va hacia la izquierda, negativo, en el caso de las componentes X; si va hacia arriba, positivo; si va hacia abajo, negativo, en el caso de las componentes Y. Y así usted hace su sumatoria.
Cuando usted está haciendo esa sumatoria, es posible que explícitamente usted no lo esté pensando, pero lo que usted está haciendo de alguna u otra manera es creando un triángulo rectángulo, en donde su componente vertical es la sumatoria de las fuerzas en Y su componente horizontal es la sumatoria de las fuerzas en X. Y obviamente va a haber una hipotenusa que va a ser el vector resultante, la fuerza resultante, con un ángulo X. Si usted tiene ese triángulo rectángulo, usted vuelve y trae la trigonometría, teorema de Pitágoras hacia acá y dice, ah, por eso era que yo lo que hacía era que cuando calculaba la magnitud de mi fuerza resultante, ojo, aquí no hay ninguna flechita porque usted la puede escribir ya sea como FR, que es lo mismo que FR, ¿ok? Esto es igual que esto. Como yo lo estoy escribiendo, ¿ok? Entonces, entiéndase que es la magnitud. Entonces, la magnitud de mi vector fuerza resultante es la hipotenusa, es decir, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Sumatorio de la fuerza en X, sumatorio de la fuerza en Y. Por eso que usted, digamos de una manera mecánica, le enseñaron a que, bueno, tengo que, una vez que tengo mi diagrama de cuerpo libre con fuerzas, entonces lo que hago es que busco la sumatoria de la fuerza en X, ¡pum! Busco la sumatoria de la fuerza en Y, ¡pum! Lo hago, y luego entonces calculo la fuerza resultante, que sería esta fórmula, usted se llenó la cabeza de fórmula, y entonces decía, y el ángulo que me define la dirección en la cual va esa fuerza resultante es el arco tangente de la sumatoria de la fuerza en Y sobre la sumatoria de la fuerza en X. Sumatoria de la fuerza en Y, ¿quién es? Vertical, horizontal, con respecto a mi vector alfa, es decir, a mi ángulo alfa, sería el opuesto entre el adyacente, que es lo mismo que estaba acá. Teta, arco tangente del opuesto a teta entre el adyacente. Y usted aplicó lo mismo, o sea, era lo mismo, solamente que escrito con letras más pifiosas, pues, por así decirlo. Entonces, tome en cuenta que siempre que usted está haciendo esto, usted está aplicando los conceptos básicos de, repito, trigonometría, teorema de Pitágoras, que usted aprendió desde muy temprano en la secundaria. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que en el curso universitario, y obviamente de aquí, bueno, desde Física 1 en adelante, a usted empezaron a enseñarle con notación utilizando, o sea, la notación, escribir vectores utilizando la notación de vectores unitarios. Y entonces mucho se complica también. Ah, ¿y por qué cambiamos tanto? Y no sé qué. Bueno, en todo caso, esta notación, digamos que es la que es, no sé qué término utilizar, pero lo podría ser una notación genérica, más general, más poderosa, más jugosa, o sea, es una cosa como que, wow, que pretty, y realmente a futuro usted va a utilizar mucho esta notación. Es más, esta notación se vuelve muy complicada a la hora de realizar ejercicios más avanzados, digamos, no solamente en este curso de Física 2, sino también en otros cursos que usted va a dar durante su carrera universitaria. Entonces, yo lo exhorto es que usted estaba aquí, pasó aquí, utilizando esta notación, y entonces ahora haga el traslado a esta notación. Ahora, cuando hace el traslado a esta notación, también esto obviamente ya lo vieron en cálculo y en otras materias, pero por lo menos repito, y yo me baso y doy este pequeño video sobre algunas, recordar algunos puntos importantes de matemática por el hecho de que mi experiencia implica, hay estudiantes que se complican un poco y se cierran, sería la palabra, se cierran y entonces como que no ven por dónde pasar de aquí para allá. Entonces yo prefiero hacer esto al inicio, de tal manera que el estudiante haga un recorderis, lo vea bien y luego entonces no tenga complicaciones más adelante. Sobre todo porque, repito, o sea, las complicaciones que salen más adelante
en la mayoría de los casos no son necesariamente porque no se sabe el capítulo, porque no se sabe el tema, sino porque se pierde un poquito dentro de los conceptos básicos. Entonces, dicho eso, la notación vectorial utilizando los vectores unitarios y JK, bueno, no tiene mucha complicación una vez que uno haya entendido realmente cómo funciona esto, en donde, bueno, y repito, o sea, lo estoy haciendo, o sea, todo esto es un curso de varias semanas, yo lo estoy haciendo simplemente como recordatorio e introductivo al curso de Física 2, y para que usted recuerde. Entonces vaya al libro y revise y recuerde más o menos la manera básica de escribir los vectores utilizando vectores unitarios. Recuerde que el vector unitario se le llama vector unitario porque simplemente define una dirección. Él tiene magnitud 1 y por eso es unitario. Entonces define una dirección. Entonces el vector unitario I, que generalmente yo los identifico, y esto es muy personal, lo he visto, bueno, lo aprendí de antes y yo lo sigo haciendo así, en donde yo le coloco como un gorrito, sí, como un gorrito. Y para diferenciar entre los vectores unitarios y cualquier otra cosa que yo escriba. Entonces, el vector unitario I me define la dirección de las X, el vector unitario J me define la dirección de las Y, y el vector unitario K me define la dirección de la Z. Obviamente aquí está Z hacia afuera del tablero y hacia adentro del tablero, X está horizontal y Y está vertical para mantener lo que había dicho hace un momento, pero obviamente que todo esto usted lo puede en 3D, lo puede poner como usted quiera. Entonces, ahora, basado en esto, mi vector I va a ser positivo si voy hacia la derecha y negativo si voy hacia la izquierda, el mismo concepto que hemos visto acá. Mi vector J va a ser hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, el mismo concepto que habíamos visto acá. Y introducimos el vector unitario o la tercera dimensión, que sería Z, mi eje Z, que está definido la dirección está definida por mi vector unitario K, que hacia afuera es positivo, hacia adentro es negativo. Algunos estudiantes dicen, profesor, pero yo puedo variar eso y cambiar negativo hacia la izquierda, negativo hacia la derecha, positivo hacia la izquierda, negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. ¿Yo lo puedo? Sí, sí lo puedo hacer, o sea, todo es relativo en esta vida. Entonces, usted puede hacer esas variaciones. Lo que tiene que hacer es que cuando usted establece hace una correspondencia entre signos y sentidos, o sea, en los diferentes ejes, manténgala siempre así, o sea, si no la varíe porque entonces le va a dar una cosa completamente diferente, entonces, o le va a dar cosas bien raras. Tiene que mantenerla siempre. El problema es que a veces hay gente que quiere, bueno, varía todo, pero entonces a mitad de camino vuelve y sigue con la notación original y entonces, claro, ahí se complica bastante. Así que usted puede definirlo como usted quiera, lo positivo hacia donde usted quiera, lo negativo hacia donde usted quiera, pero mantenga esa convención durante todo el trayecto de su ejercicio o su parcial o lo que sea que usted esté desarrollando. Entonces yo generalmente recomiendo, bueno, no seamos tan... siempre queremos dar como, no, que yo quiero hacerlo de otra manera. En este momento es una cuestión de convención. La convención que yo establezco, por lo menos que yo trato de utilizar siempre para no andar cambiando y complicando mucho, es que, bueno, yo utilizo hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia afuera del tablero positivo, hacia adentro del tablero negativo. Entonces, dicho eso, esos vectores unitarios son los que van a definir el signo que va aquí y que va aquí. Y entonces, mi componente fx sería la componente fx del vector f en la dirección y. ¿A qué corresponde esta? A esta misma que está aquí. Si yo estuviese escribiendo f1, entonces, por ejemplo,
Si yo quisiese escribir F1, el que tengo acá arriba, utilizando la notación vectorial, utilizando la notación vectorial con vectores unitarios, entonces yo tendría F1 vector va a ser igual ¿a quién? Bueno, a mi componente F1x y porque es la componente en el eje horizontal, en mi eje X, y la componente en mi eje Y sería F1Y, así que sería más F1Y la componente en J. Ahora, inmediatamente yo le puedo introducir los signos, porque ya yo sé hacia dónde van. Yo sé que F1Y va hacia arriba, por tanto positivo, así que él se mantiene positivo, y F1X va hacia la izquierda, por tanto negativo, entonces aquí yo le introduzco un signo negativo, entendiéndose que F1X sería la magnitud de la componente X del vector F1, en la dirección él se mueve hacia la izquierda, porque yo sé que es menos Y hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo yo escribiría F2? Bueno, F2 sería más fácil, bueno, no más fácil, o sea, sería igual de fácil, en donde yo tendría el vector F2 es igual a F2X, que sería la componente X de mi vector F2 acompañando a la Y, más la componente Y de mi vector F2, J. ¿Ok? Y F2X, o sea, la componente la componente X que va en la dirección positivo Y, porque va hacia la derecha, como lo habíamos definido acá. Así que yo le dejo el positivo ahí, bueno, no lo pongo. Y F2Y va hacia arriba, por tanto mi J también es positivo, así que se queda escrito de esta manera. Cuando yo reemplazo los valores en valor absoluto, porque ya yo coloqué los signos correspondientes a las direcciones. Entonces yo los reemplazo en valor absoluto. ¿Y qué hago cuando sumo? Cuando sumo esos vectores, si yo sumo, entonces ¿qué me va a dar? Yo sumo estos dos vectores, me va a dar el vector resultante. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bien, simplemente sumar componente a componente, porque no puedo mezclar la suma de esto con esto, ni esto con esto. O sea, tengo que sumar las mismas componentes de los mismos vectores unitarios. Por tanto, aquí me va a quedar, ¿qué cosa? Aquí me va a quedar F2X, es este, y este que sería menos F1X, Y. Esta es una Y, no una J. Y luego aquí, ¿qué voy a tener? Bueno, más y más se van a sumar, así que al final me queda más F1Y más F2Y J. Cuando yo encuentro la suma esta y la suma esta, ya yo tengo mi vector resultante. Ahora, esto que está aquí, ¿qué es? Bueno, miren, F2X menos F1X, F2X menos F1X, la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué es cuando yo sumo esto aquí, F1Y más F2Y? ¿Qué es eso? De lo que está F1Y más F2Y, sumatoria de las fuerzas en Y. O sea, es lo mismo, solamente que lo estoy escribiendo de una forma más elegante, digo yo, ¿no? Y pues la idea es que usted dentro del curso de Física 2 tiene forzosamente que ir acostumbrándose, o sea, obviamente que si usted quiere utilizar esta forma la puede hacer, o sea, no tiene ningún problema porque aquí somos libres, pero yo lo exhorto enormemente a que usted vaya adquiriendo la notación vectorial por vectores unitarios, porque eso le va a facilitar la vida en un futuro muy próximo, en donde ya recuerde que aquí estamos trabajando con vectores en 2 dimensiones. Pero ¿qué pasaría cuando yo empiezo a trabajar con vectores en 3 dimensiones? Entonces ya se le complica un poco el asunto a esta notación. Y por ende, a esta notación se le hace mucho más fácil. Entonces vaya haciendo la transición de esta notación a la notación de vectores unitarios. Entonces, obviamente que si yo le agrego, asumamos que tengo vectores en 3D, entonces tendría la componente Z y simplemente tengo que sumar la componente Z y aquí queda. Ahora, para hacer la transición y para que usted vea que ese es relativamente sencillo, no es complicado realmente, yo tengo mi vector fuerza resultante, en este caso sería
asumamos que voy a usar la notación que está allá, sumatoria de las fuerzas, al final yo lo que le voy a llamar a esto, ¿cómo le voy a llamar? Yo le voy a llamar a esto, en lugar de sumatoria de las fuerzas en X, yo le voy a llamar fuerza componente de la fuerza resultante en X, y dependiendo del signo que resulte de aquí, más la componente de la fuerza resultante en Y, J. Ahora, mi componente de la fuerza resultante en X, ¿quién es? Es mi sumatoria de las fuerzas en X. Mi componente en Y de la fuerza resultante, ¿quién es? Mi sumatoria de las fuerzas en Y. Por ende, de aquí, ¿qué sale? Sale inmediatamente esta ecuación que está aquí, que es la misma que está aquí, solamente que aquí está escrita con rayitas pifiosas, y aquí, bueno, aquí también, pero utilizando la manera como, bueno, póngale una R aquí, póngale una R aquí, póngale una R aquí, por tanto aquí va una R, aquí va una R y aquí va una R. Y entonces tengo lo mismo. ¿Ven? En donde la magnitud de mi fuerza resultante es simplemente la sumatoria de las fuerzas en X, que aquí yo la estoy expresando como la componente X de mi fuerza resultante al cuadrado, más mi componente Y de mi fuerza resultante al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y obtengo la fuerza resultante, porque lo que estoy haciendo es un triángulo rectángulo que es Pitágoras. Entonces, y el ángulo que me define la dirección en la cual se mueve o hacia donde se dirige la fuerza resultante, esta que está aquí, sería arco tangente, similar a esto que está aquí, pero aquí está escrito como sumatoria de la fuerza en Y, sumatoria de la fuerza en X. Aquí sería la componente Y de mi vector fuerza resultante y la componente X de mi vector fuerza resultante. Entonces, bueno, yo espero que de ahí o de alguna manera yo haya podido explicarme, digamos, en estas consideraciones matemáticas iniciales, básicas, en tanto prácticamente en nomenclatura como, bueno, trigonometría de segundo, primer año de secundaria, y vectores, ¿no? O sea, cómo yo sumo, resto vectores, qué significa eso, cuál es la relación que hay. Entonces, yo espero que haya podido de alguna manera resumir y haya podido ser lo más explícito posible. Espero me haya podido entender, o por lo menos yo me haya podido explicar, o sea, yo me haya explicado correctamente y les haya ayudado un poquito el video. Así que de esta manera pues termino este video, y en el próximo video entonces ya vamos a ver algunos ejercicios sobre este tema.